Bien, lo que voy a hacer ahora es antes que nada, ¿hay alguna duda de lo que dimos la clase pasada? De lo que subía al WhatsApp, ¿lo leyeron? ¿Les entró alguna duda? ¿Alguna cosa que vean que faltó explicar algo? Yo estuve mirándolo, pero no me acuerdo ahora. O sea, lo imprimí, pero en este momento no me acuerdo. Si querés me voy a fijar y te digo, pero creo que no. Espera, Bien, sigan ustedes. No. yo lo tengo acá en el teléfono. Claro, es bastante para leer. Cuando uno lo, cuando uno lo manda por teléfono parece mucho más de lo que es en realidad. Sí, Eh, pero no es tanto. no, no es tanto, no. Lo que pasa que, claro, en la pantalla del celular parece mucho. Bueno, voy a compartir un pequeñísimo video, pero pequeñísimo, dura 1 minuto 14 nada más, que es súper resumido, obvio, 1 minuto 14, sobre esto, ¿verdad? Sobre el primer periodo intermedio. Esperen que tengo que ver de compartir pantalla, compartir sonido y ahí sí. ¿Cómo me molesta esto? Acá. Bien. No, esperen un segundo. Acá está. Claro, hay algunas cosas que me quedan tapadas por la parte de arriba del zoom de No, las... pero sí, pero no. Acá, ahora yo lo veo Acá se bien. ve, está. Bien, Sí. si lo ven, entonces lo reproduzco en pantalla completa. No, no es esto. Y está, ahora sí. Ahí. Bárbaro. A finales del cuarto milenio antes de Cristo, durante el período predinástico, las poblaciones del Valle del Nilo se aglomeran alrededor de dos entidades políticas de carácter monárquico. Un reino establecido en el norte, el Bajo Egipto, con capital en Buto, y otro en el sur, el Alto Egipto, cuya capital es Hieracómpolis. El último rey del período, Narmer, conquista el Bajo Egipto y unifica el país. Hacia el 2900 a.C. se funda la primera dinastía y se establece una segunda capital en Memphis, para poder controlar mejor el país recién unificado, que ahora abarca desde el delta del Nilo, en el Mediterráneo, hasta la primera catarata. Los reyes de las primeras dinastías eran de Tinis, un lugar que debía estar localizado en la región de Abidos. En estos momentos de la primera dinastía empieza la penetración hacia Nubia, aún como expediciones aisladas. Un buen número de importantes ciudades comienzan a surgir, configurándose los diferentes nomos en los que estaría dividido el reino. La mayoría de estos faraones se entierran en las ciudades del delta, destacando las necrópolis y pirámides de Gizeh, Abusir, Saqqara y Dasur. Entre el 2150 y el 2100 a.C. tiene lugar el primer período intermedio, una época de decadencia. Heracleópolis se convierte en la capital de los faraones de las dinastías novena y décima, mientras que el declive del poder central se manifiesta en el surgimiento de capitales de nomos prácticamente independientes. Era muy corto. Bien. Bien resumido, sí. Sí, no, ay, caramba. Hola a todos, No, esto no. amantes de Kemet, y gracias por venir a Laura Egiptología. Ay, que no pare el coso este. Está. En realidad no aporta absolutamente nada, ¿vieron? Simplemente. Te recuerdo. Lo que dijiste, lo que hablaste. Sí, no, y además, ¿sabes lo que me gustó? Que mostrara dónde estaban las ciudades. Ahí va. Porque La visual. si ustedes no miran los mapas, entonces van a tener confusión de dónde están las dos nuevas capitales que surgen en este momento, ¿verdad? Heracleópolis y Tebas, que fue lo que yo dije la clase pasada. Memphis ya no es capital de Egipto, sino que son las otras dos ciudades. Bien.
Nos habíamos quedado en que la literatura en esta época fue el único arte que tuvo preponderancia. O sea, en realidad, desde el punto de vista artístico, también fue una época de decadencia. ¿Tá? Después vamos a ver algunas fotitos. No hay mucho en internet de este periodo, hay muy poco. Y las fotos son chicas y de mala calidad, pero vamos a tratar de ver alguna cosa. Acá no hay pirámides. Recuerden que uno de los grandes problemas que tuvieron los egipcios fue que las pirámides eran sumamente costosas, tanto en recursos como en hombres, y estaba todo bien cuando teníamos una época de florecimiento económico, pero a la primera que hubiera problemas económicos, obviamente que iba a ser imposible mantener esas estructuras inmensas, ¿verdad? Que ya la habíamos empezado a ver con las pirámides de los últimos faraones del Reino Antiguo. O sea, esa decadencia que se hizo evidente cuando muere Pepi II, ¿verdad? Que se sumó además el tema de la sequía. ¿Se acuerdan que yo les conté? Sí. La sequía y la hambruna que trajo eso como consecuencia. Bueno, entonces, en cuanto a las artes, no tiene ningún tipo de relevancia, al contrario, es un periodo bastante decadente, con excepción de la literatura. Por el tema de que la literatura específicamente era o fue la forma de que las personas pudieron expresarse, ¿verdad? Y yo hablé de se le dice príncipe, pero vamos a tomarlo como noble, ¿verdad? Un noble que yo les puse acá en el chat. Ipu. Ipur, sí. Se escribe de dos formas, o Ipu-ur o Ipu-wer, ¿está? Sí. W-E-R. La historia se llama Las Lamentaciones de Ipu-ur, perdón, y describe, como puse acá, un Egipto afligido por desastres naturales y en un estado de caos. Bien, también hay otros profetas que se unen a estas lamentaciones, que fue lo último que yo le puse a ustedes en letra Casi. Exactamente, fue lo último que les puse, ¿tá? Y les puse también el papiro. Ahora veo que tiene una faltita, en vez de poner puse in. Bueno, no importa. En hierático, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí habíamos quedado la última vez. Este noble, Ipur o Ipuwer, como ustedes le quieran llamar, yo no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? O sea, ninguno de nosotros sabe cómo se pronuncia en realidad, porque no sabemos cómo hablaban los egipcios antiguos. No conocemos el sonido de su lengua. Entonces lo leemos como leemos nosotros nuestras vocales. Bien. Hay una cosa interesante, además, en las lamentaciones de este hombre, que escribió este hombre, que nos relata, además de todo lo que habíamos leído en la clase anterior, cómo se corta el comercio exterior con dos zonas muy importantes, que una era la ciudad de Biblos, una ciudad fenicia, ¿tá? Que queda en el levante mediterráneo. Yo a esta altura yo pienso que todos ustedes ya saben que es el levante mediterráneo, por eso no traje mapa. Y el otro lugar sumamente importante con lo que comercializaban los egipcios era la isla de Creta. Creta. Que ellos le pusieron de nombre Keftiu, con K. Y la U. Por eso se piensa que el nombre Creta proviene del nombre que les pusieron los egipcios, Keftiu. Bien, este señor entonces, Ipur o Ipuwer, nos cuenta que se corta el comercio con estos dos puntos tan importantes y se lamenta de la falta de artículos para embalsamar, como el aceite de cedro, y la falta de oro para hacer las joyas y otros objetos
de los ajuares funerarios. Inclusive, dice él, las esteras, plantas y aves que se comerciaban con los pueblos del delta ya no se consiguen. Incluso cuenta, y es muy interesante, es muy largo el papiro donde están las lamentaciones de Ipugur, es extremadamente largo, pero hay una parte muy interesante que yo lo leí en un libro que hago, que lo estudio muy seguido. Él cuenta cómo los administradores, digamos, de los nomarcas, abandonaron sus oficinas, digamos, para hablarlo en términos nuestros. Estas personas que hacían son las que llevaban un registro escrito, eran los escribas, ¿verdad? Los escribas, que llevaban un registro escrito de todo lo que se hacía en el reino, o sea, todo lo que se hacía durante el gobierno de un faraón. Y lo interesante que estos escritos, estos papiros, no solamente relataban qué había sucedido a través de los años de un reinado de un faraón, sino también estaban los dibujos de las tumbas, o sea, cómo los arquitectos habían hecho para levantar las pirámides, ¿tá? Y los documentos secretos que revelaban con qué ajuar se habían enterrado los faraones. Esto es súper interesante porque yo la verdad que si no hubiera sido que lo hubiera leído en este libro, es un dato que no se dice en ningún documental, ¿verdad? O sea, alguno de ustedes que tanto miran documentales tenía este conocimiento, sabía de esto, que los egipcios dejaban todo, nosotros sabemos que dejaban todo por escrito, ¿verdad? Pero hasta tal punto, estamos hablando que estaban los esquemas de las pirámides, ¿verdad? Como quien entrara a la oficina de un arquitecto y encontrara los planos de un edificio. O sea, estamos hablando de los planos de cómo se construyeron las pirámides, dónde estaban las cámaras secretas, dónde estaban las cámaras funerarias y con qué ajuar, con cuántos objetos se había enterrado tal o cual faraón. Eso es algo realmente extraordinario y lo cuenta este hombre en sus lamentaciones. No cuenta exactamente qué es lo que había, él no tiene acceso a eso, pero lo que sí cuenta es que todos estos documentos secretos estuvieron al alcance de cualquier persona que pudiera leerlos, porque se destruyeron los archivos, o sea, se destruyó el lugar donde estaban guardados. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que cualquier persona, en realidad tuvo acceso a eso y cualquier persona pudo entonces entrar a las pirámides a robar los ajuares de los faraones. Entonces no hay misterio en realidad en el robo de tumbas, y el robo de tumbas no fue producto del siglo XVIII, XIX. En realidad, como yo siempre he dicho, al poco tiempo de haberse enterrado un faraón, ya había ladrones de tumbas buscando cómo ingresar a las pirámides y cómo robar el ajuar. Por eso dentro de las pirámides no se encontró absolutamente nada, con excepciones. Y este señor nos lo explica. Y dice, se lo voy a leer textual. Él se ve que se dirige a la persona que leerá a futuro esto, porque siempre está escrito de la misma forma: mira, escúchame, ¿entienden? O sea, siempre está como que hablándole al futuro lector. Y él dice, mira ahora, se ha hecho algo que no había ocurrido en mucho tiempo. El rey ha sido robado por mendigos. Mira, el que fue enterrado como un halcón divino está ahora sobre un sencillo féretro. Lo que la pirámide escondía ha sido robado. Eso está textual en un pasaje del papiro de este hombre, ¿verdad? De las lamentaciones. Bien. Digo que todo esto además está escrito para que la persona que lo lee se dé cuenta del caos que hubo en esa época, ¿verdad?
sobre todo en la parte del delta, donde estaba la ciudad de Memphis, porque era ahí donde estuvieron las principales necrópolis del Reino Antiguo. Como vimos en el videíto, se acumularon 6 o 7 de las más grandes necrópolis del Egipto. Bien. No solo estaban destruidas las tumbas antiguas, también que fueron abandonadas por los sacerdotes funerarios. Esto lo dice Ipur también. Y acá hay algo que nosotros desconocíamos un poquito, el tema de los sacerdotes funerarios. O sea, los sacerdotes en realidad no solamente servían en los templos, sino que también servían en las tumbas. ¿Por qué? Porque las tumbas, recuerden, que tenían a su vez templos funerarios. ¿Se acuerdan? Nosotros solamente vemos las pirámides, ¿tá? Porque el resto de toda la arquitectura que rodeaba la pirámide como que ha sido bastante destruida. Pero recuerden que en realidad la estructura de las pirámides era la pirámide como objeto arquitectónico central, pero además antes de llegar a la pirámide había toda una calzada de varios kilómetros de longitud y había un templo funerario que estaba cercano al río, ¿tá? Y era en ese templo donde estaban estos sacerdotes. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Estos sacerdotes que sabemos muy poco de ellos en realidad, solamente que supongo yo que eran los que recibían las ofrendas para los muertos. ¿Tá? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Que no solamente las tumbas fueron destruidas, sino que las abandonaron los sacerdotes funerarios. También habían desaparecido en la anarquía que reinaba en Egipto los ritos y técnicas instituidas para la conservación de los cuerpos, por lo que los fallecidos no recibían ninguno de los cuidados tradicionales. ¿Tá? Y eso es otra cosa que, digo, que después con el correr de los años se fue solucionando, porque empezaron a reinar por malos que fueran los faraones, pero comenzó a haber un cierto orden. Pero en los primeros años del primer periodo intermedio, entonces lo que vemos es un caos total. O sea, ni siquiera se llevaban a cabo los ritos funerarios de embalsamamiento y todo lo demás, ¿verdad? Que nosotros nunca entramos en el tema de embalsamamiento, pero en algún momento lo vamos a tocar. Era un rito muy largo que llevaba unos 70 días aproximadamente. Bueno, nada, todo eso se dejó de hacer. Y fíjense lo que dice de nuevo Ipur. Verdaderamente, muchos muertos son enterrados en el río. La corriente es una tumba y en realidad se ha convertido en el lugar de los embalsamamientos. Quiere decir que los muertos directamente eran arrojados al río. O sea, ni siquiera se tomaban la molestia de cavar una tumba. O sea, que todo aquel... Perdón. Sí. Andrea, estás hablando de los faraones. Estoy hablando de todo el mundo en general. De todos. Sí. Y los faraones también los tiraban. También. Bárbaro. Sobre todo los faraones que gobernaban desde Memphis, que son los primeros o más bien los últimos del Reino Antiguo, de los que se sabe apenas nada. ¿Tá? Ni siquiera están en listas reales, o sea, esos nombres, esas personas que son desconocidas totalmente al día de hoy. Bien, eso es para que quede claro que realmente, además, para el Egipto antiguo, que tenía, como yo dije en la clase pasada, un gusto, o sea, extraordinario por lo que fuera todo orden, esto de ver a los muertos tirados al río como si no hubiera existido nunca ritos funerarios y cosas para seguir, de haber sido caótico. Bien. Entonces, pasa algo más además con esto, que lo que dijo Alicia, y está bien, los faraones parece que también, o sea, los faraones parece que tampoco fueron enterrados como se hacía antes. Porque durante el primer periodo intermedio fue la única época de la historia de Egipto en el que el rey divino se le consideró humanamente falible y capaz de error. O sea, es la primera y única vez
en la historia egipcia que al faraón se lo considera una persona común y corriente. ¿Tá? Pierde el concepto de divinidad, ¿tá? Y pasa a ser un ser humano que se puede equivocar. ¿Tá? Y además, no solamente eso, sino que también es la única época en la historia egipcia en que un hombre común y corriente puede señalar con un dedo acusatorio a su soberano. O sea, decirle, vos tuviste la culpa. ¿Qué es lo que hace Ipur? En realidad lo que hace es eso. Lo señala y le dice, culpa del faraón, esto y todo lo que sucedió en Egipto. Hay otro texto muy interesante, ¿tá? Que se llama Las enseñanzas America Re. En algunos, si ustedes buscan en internet, lo pueden encontrar como Mericare, pero en realidad se escribe separando como que en sílabas. Es Meri-K-Re. En estas enseñanzas es muy largo también y se puede encontrar en internet si ustedes tienen ganas de leerlo, pero es un poco pesado, les diré. Es un relato excepcional. ¿Por qué? Porque este relato lo escribe un rey heracleopolitano, quiere decir un rey de la ciudad de Heracleópolis, y ya estamos viendo que es cuando Heracleópolis tiene una familia gobernante, pero que no gobierna todo Egipto. ¿Se acuerdan que yo les mostré aquel mapa? Bien, recuerden eso, un rey de Heracleópolis, pero no de todo Egipto, porque también estaban en el sur los tebanos. Pero este rey, al que se desconoce su nombre, escribió estos textos y le dice a su hijo que él obró mal y tenía un merecido castigo de los dioses. O sea, que un rey, que un faraón reconozca que obró mal y que tiene un merecido castigo de los dioses fue algo excepcional en la historia egipcia. No vamos a volver a encontrar otro texto similar. Por supuesto que la osadía, como dice el autor este que yo les digo que leo mucho, la osadía Ipur al señalar con un dedo acusatorio al faraón por la anarquía que sufría Egipto tampoco se va a volver a encontrar en otro periodo de la historia. Bueno, entonces, nosotros tenemos varios escritos que nos muestran el estado caótico en que estaba Egipto en aquel momento, pero no solo eso, sino también nos muestran otras cosas, como por ejemplo esta, que es el faraón es un ser humano que puede errarle. Y les voy a contar un poquito más sobre las enseñanzas America Re. Este texto, obviamente está escrito en papiro, se encuentra dentro del género sapiensal. Sapiensal, nosotros habíamos hablado de los géneros sapiensales y que se habían puesto de moda en el reino antiguo y consiste en consejos, consejos, que en este caso son de un anciano rey, como les dije, de la ciudad de Heracleópolis hacia su hijo y sucesor, que se llamaba Merica-Re, siendo un auténtico testamento real. O sea, le dice qué tiene que ser para ser un buen rey, qué tiene que hacer, cómo tiene que actuar. Hay un montón de consejos de respetar el Maat, de respetar a sus súbditos, de velar por ellos. Digo, es un documento que nos dice, no solamente nos dice cómo reconstruir los hechos históricos del primer periodo intermedio, sino que nos dice qué es lo que tiene que hacer un rey para ser un buen rey. Que eso también es excepcional en cuanto a literatura antigua. Por supuesto que este papiro está escrito en hierático, no les voy a preguntar hoy en qué estaba escrito, simplemente ya lo saben. Y lo que sabemos de Merica-Re fue el último faraón de la dinastía número 10, que gobernó desde Heracleópolis.
Heracleópolis, que si los quieren buscar en internet, su nombre es Heracleópolis Magna. ¿Tá? Es la misma ciudad. Como ven, es un nombre griego, ¿verdad? Desconocemos cómo lo llamaban los egipcios, pero se la conoce como Heracleópolis Magna. ¿Marina? No, Pensé. no. No, Lo otro que se sabe de este rey, este faraón, es que tuvo que enfrentarse a Mentuhotep II, el faraón rival de la dinastía número 11 que reinaba desde Tebas. Mentuhotep II, nosotros vimos apenas una estatua de él. Yo les dije que en su momento íbamos a hablar. No es el momento de hablar de Mentuhotep, pero es para que tengan una idea del contexto en el que fueron escritos estos consejos, ¿tá? O enseñanzas a Mericarré. O sea, cuando Tebas estaba luchando contra Heracleópolis para hacerse con el gobierno de todo Egipto. ¿Ah? ¿Quedó claro eso? sí. ¿Sí? Bien. No hay fotos, ¿por qué? Porque si vemos fotos, vemos un texto escrito en hierático y no tiene ninguna gracia ni sentido. Entonces, como que por eso no hay fotito de esto. Lo que les cuento es que los consejos a Mericarré o sea, era un papiro mucho más largo que está dividido en 3 partes, o fue encontrado en 3 partes, no de un solo ejemplar, porque es un texto que se ve que tuvo mucho éxito durante el Reino Medio también, entonces como que se escribió muchas veces. O sea, fue reeditado varias veces durante el Reino Medio. No ya después del segundo periodo intermedio, como que eso ya se dejó. Y se han encontrado en partes de diferentes lugares y se ha tratado de reconstruir. Lo que no se sabe es quién fue el padre de este hombre. No se sabe a ciencia cierta. Se tiene alguna idea de cómo se pudo haber llamado este rey que le escribía a su hijo. ¿Quedó claro? Entonces sí. Bien. Después de estos 2 obras literarias, pues no le podemos llamar libro, ¿verdad? Porque el libro tiene otro concepto, sino que papiros. Tenemos una tercera historia que fue también reeditada, por decirlo de alguna forma, durante también el Reino Medio, que se llama La historia del campesino elocuente. Parece el nombre de una fábula, aparte está buenísimo. Bien, la historia del campesino elocuente cuenta la historia de Inpu, un campesino del oasis de la sal. Se llamaba así el lugar. Recuerden que estamos hablando de un texto que tiene unos 4000 años aproximadamente de antigüedad, que los lugares que nombra en muchas de las oportunidades son irreconocibles, porque tienen los verdaderos nombres egipcios y nosotros estamos acostumbrados a leer también muchos nombres que fueron traducidos por los griegos. De todas maneras, el oasis de la sal se cree que pudo haber sido un oasis de donde se sacaba el natrón. El natrón era uno de de las sales, digamos, más importantes, la sal de natrón, una de las sales más importantes para embalsamar a los muertos. Se cree, pero no pude encontrar dónde pudo haber estado ubicado este oasis. Suponemos que en el desierto occidental, o sea, en el desierto de Libia. Bien, la cuestión es que este señor Inpu, un campesino del oasis de la sal, lo roban, ¿verdad? Él está viajando en una caravana que se dirige al mercado de una ciudad, que no lo copié el nombre porque es muy difícil de leer, para cambiar sus productos por otras mercancías. Y el de cambiar sus productos por otras mercancías es interesante porque nosotros acá podemos saber que en esta época aún existía el cambio, o sea, no había dinero.
Las mercancías se canjeaban por otras, se cambiaban por otras. Existía Trueques. el trueque. Muy bien, Cristina, gracias. ¿Tá? O sea que no, los egipcios no tenían el concepto de dinero como tal. Pero más allá de esto que nosotros tenemos que leer entre líneas para sacar información histórica, esta historia entonces dice que a este campesino lo roban, ¿tá? Le roban la caravana en la que él viajaba, y entonces él acude ante el intendente Renzi para exponer el caso. Renzi sería el intendente de la ciudad esa donde a él lo roban, ¿verdad? Y en su discurso lanza acusaciones a la corrupción que en esa época reina en Egipto. O sea, no solamente se va a quejar porque lo robaron, sino que empieza a hablar y acusar de todo lo que sucedía en Egipto en este primer periodo intermedio. Renzi decide alargar lo más posible la resolución del caso, pero no para quitarle importancia, miren qué interesante, sino para escribir todo lo que dice el campesino. O sea, él se toma tiempo para escribir todas las acusaciones de Inpu y trasladárselo al faraón, ¿tá? Mientras aloja en su casa al campesino. La historia termina con la justicia impartida por Renzi en nombre del faraón, que es la siguiente. Le devuelven al campesino los bienes robados y el ladrón es obligado a servirle como esclavo. Acá también vemos algo que yo les he dicho muchas veces, que sí existía la esclavitud en Egipto, pero no era la esclavitud al cual nosotros estamos acostumbrados, sino que era una esclavitud por deudas o por crímenes, ¿tá? Como en este caso, el ladrón que fue obligado a servirle como esclavo al campesino. O sea, más allá de esta historia, lo que tenemos son datos históricos importantes. ¿Está? Bien. ¿Alguna pregunta? No. Andrea, Sí. lo hacían esclavos, pero también a veces a los ladrones, ¿cuándo era que les cortaban las manos? A los asesinos les cortaban las manos y a los ladrones que robaban en los templos y los que los agarraban robando en las tumbas. Ah, gracias. ¿Tá? Perdón, a los asesinos no les cortaban las manos. Los asesinos directamente los colgaban, creo que de los pies o alguna cosa por el estilo. A los ladrones, sí, de tumbas o que eran como sacrílegos, ¿verdad? Porque estamos hablando de lugares y de templos. A ese tipo de ladrones sí le cortaban las manos. Y a los otros que le cortaban las manos eran a los enemigos. Inclusive hay muchas pinturas o bajorrelieves que muestran manos cortadas. Sobre todo eso fue en el reino antiguo, que así contaban a los enemigos, contando la cantidad de manos cortadas. Sí. ¿Tá? Bien. Bueno, eso en cuanto al arte, hay algo más para hablar, pero será la clase próxima, supongo. Igualmente no es lo más interesante de esta época, ¿tá? Sí es interesante el tema de la religión y cómo cambia por primera vez. La religión tuvo un cambio, producto de el cambio de la mentalidad que hubo en el Egipto, o sea, en la persona, en la gente, como consecuencia de la menor dependencia del Estado. O sea, ¿se acuerdan que yo les dije que durante el reinado de Pepi se había visto como el faraón perdía importancia? ¿Tá? O sea, no solamente por el hecho de verlo envejecer, porque los egipcios no eran tan tontos como para juzgar a alguien solamente por verlo envejecer, porque sería igual que cualquier pueblo de la actualidad, y ellos no eran de ese estilo de pueblo, me refiero.
pero sí por el hecho de que ya veían que no estaba apto para gobernar. O sea, este monarca que gobernó durante, dicen, 94 años, ¿tá? O sea que todo el mundo piensa que en realidad los 94 años es una exageración, pero bueno, no hay nada que lo refute, así que vamos a tener que seguir diciendo que Pepi II reinó durante 94 años. El tema es que le vieron, como digo, las facultades mentales comprometidas, ¿tá? No solo el físico, sino también las facultades mentales. Y porque la nobleza que lo rodeaba discutía mucho con el rey, no lo obedecía ciegamente como lo habían obedecido a otros faraones mucho más fuertes. Quiere decir que el poder del faraón decayó. ¿Ah? ¿Y qué quiere decir con esto? Que hubo menor dependencia hacia la figura del faraón, por ende hacia el Estado. Por lo tanto, las personas tuvieron un grado más grande de individualidad. ¿Tá? ¿Se entendió eso? Porque capaz que... Sí, bien. Sí. Al haber más individualidad, digamos, también y al no haber tanta dependencia al Estado. Dependencia al Estado, por ejemplo, les pongo un ejemplito fácil. El faraón era quien manejaba el comercio. ¿Ah? O sea, el faraón era el que decía, se va a comerciar con tal y cual lugar, las caravanas van a salir tal día, tal hora, con tantas personas y tantas mercancías, y van a ser dirigidos, o sea, el faraón dirigía todo eso. Esa parte que se refiere al comercio específicamente ya no está bajo el faraón, sino que va a ser hecho por los propios comerciantes. ¿Tá? Entonces, eso significa menor dependencia del Estado, por lo pronto desde ese punto de vista. Y además porque en las ciudades creció lo que nosotros llamaríamos clase media o también le podríamos llamar encumbramiento de la burguesía. ¿Qué quiere decir? Que la burguesía, la clase media, se hizo cada vez más importante hasta llegar a ser tan importante como la nobleza. ¿Ah? Y todo esto, o sea que clases sociales empezaran a tener mayor importancia de lo habitual, ¿ah? Originó una nueva concepción de las creencias, la religión y los ritos funerarios. Acuérdense que siempre viene todo de la mano, religión y creencias es más o menos lo mismo, pero también el tema de los ritos funerarios, que fue una de las cosas que más cambió. Habíamos visto en un principio que se habían dejado de lado los ritos de embalsamamiento y todo lo demás. Habíamos visto que decía Aipur que a los cadáveres se los tiraba al río Nilo. Pero no fue eso una constante durante el primer periodo intermedio, ¿verdad? Yo les dije que en algún momento empezaron a volverse a los ritos funerarios como los conocemos, pero no exactamente igual. Y hay una cosa que cabe destacar. Ustedes recuerdan los textos de las pirámides, ¿verdad? Y recuerdan que era solamente de uso del faraón, por eso se llama texto de las pirámides. ¿Se acuerdan de que los nobles no podían ser enterrados en pirámides a menos que fueran familia directa del faraón, porque sabemos que hay pirámides menores, pero son de reinas o príncipes o princesas? ¿Tá? Pero si no era familia directa del faraón, no podías ser enterrado en pirámides, tenías que pedir permiso para que te construyeran una mastaba cerca de la pirámide del faraón. O sea, todo rondaba alrededor del faraón y de lo que él permitiera o no permitiera. Ahora, ¿tá? Que no hay esa dependencia a la figura del faraón, ¿qué hicieron los nobles? Se apoderaron, entre comillas, ¿tá? De los rituales funerarios y tomaron para sí, por decirlo de alguna forma, los textos de las pirámides, pero como no se podían construir pirámides porque la situación económica no era la mejor, ¿dónde fue entonces que ellos escribieron estos textos?
¿Tienen alguna idea dónde pudo haber sido? Que reflejaron esta forma de apropiarse de algo que había sido solamente de uso del faraón. ¿A dónde lo En los volcaron? sarcófagos. A los sarcófagos, exactamente. Exactamente. ¿Está? Y es así que en esta época aparecen por primera vez los llamados textos de los sarcófagos o textos de los ataúdes. ¿Está? Es lo mismo, sarcófago, ataúd, es lo mismo. ¿Está? Y ahora sí vamos a ver una foto. Ah, no les mostré esto. Me había olvidado. Esta línea de tiempo está buena. Porque, ven, tengo la fecha acá abajo. ¿Ah? Sí. Y después está separado por dinastías. Ajá. La dinastía 7 Sí. que gobernó desde Memphis, la 8 que también gobernó desde Memphis, la 9 y la 10 desde Heracleópolis y la 11 de Tebas. Pero lo más interesante es que ustedes ven que se superponen. Eso iba a ¿Ah? preguntar. Que era porque yo quería buscar una línea de tiempo, para que vean que Cuando ellos el Egipto no estaba unificado todavía. exacto. Se gobernaba desde Memphis, desde Heracleópolis, desde Tebas, pero no todo Egipto, eso ya lo saben. Pero, por ejemplo, está bueno para que vean que se superponían los reyes. En realidad, Manetón divide en dinastías, pero recuerden lo que yo les dije en la clase pasada. No sabemos qué concepto él utiliza para, o qué parámetro utiliza para hablar de estas dinastías, pero igual se siguen utilizando porque es mucho más fácil usar el término dinastía porque ya todo el mundo sabe a qué te referís, ¿no? Andar cambiando toda la historia egipcia para buscar otro término y dar vuelta a todo esto. Entonces se deja así, ¿está? Pero bueno, esta línea de tiempo está bastante bien, no quiero decir que esté exacta. ¿Y Pero bueno, qué dinastía era cuando Egipto se unificó de vuelta? la 12. Ah, ahora sí. La 12. ¿Está? A partir de la dinastía 12 ya se puede hablar. 2050 y 2000 y antes de Cristo. No, 1950, ahí va, sí, entre el 2000 y el 1950 a.C., más o menos es cuando comienza la dinastía 12 y con ella el Reino Medio. ¿Está? Bien, Sí. ahora vamos a ver un ejemplo de los textos de los sarcófagos. Miren qué preciosura. Grande, Sarcófagos en madera. ¿Está? Mira. Estos textos no los vamos a encontrar en sarcófagos de piedra, vamos a encontrarlo en sarcófagos de madera. Y no digo que sean comunes porque sería un disparate hablar de algo común, pero se han encontrado varios ejemplares. Inclusive hay en varios museos del mundo estos sarcófagos de madera del primer periodo intermedio y del Reino Medio, porque los textos de los sarcófagos se comienza a usar durante el primer periodo intermedio, pero se continúan usando durante todo el Reino Medio. Eso es, o sea, ¿entienden? Es una moda, digamos, pero ya no existen más los textos de las pirámides. Eso quiero que quede claro también, porque eran solamente en las pirámides. Después se comienzan a usar otros textos funerarios. Bueno, miren qué preciosura. Acá nosotros tenemos jeroglíficos y acá abajo están los textos de los sarcófagos. Son estos textos. Esto sí está todo escrito en jeroglíficos. Acá no tenemos hierático. Bien. Y afuera se ve que también está escrito. Afuera también, pero no con Sí. estos textos. Los textos tenían que estar cerca Abajo. del cuerpo del muerto. Ah, En la parte interna del sarcófago era que se escribían. Después vamos a hablar mejor de los textos de los sarcófagos.
Ahora solamente para que vean cómo fue que cambió la religión, cómo fue que cambiaron las normas, digamos, lo usual, lo que era solamente el faraón, ahora era de cualquier persona. Y esto es importante, cualquier persona que se pudiera costear esto, o sea, cualquier persona que tuviera el dinero suficiente como para mandar escribir dentro de su sarcófago todo esto, podía hacerlo, cuando antes era solamente prerrogativa del faraón. Eso, Andrea, es bárbaro para cuando los egiptólogos encuentran algo, ya identificar a qué periodo pertenece. Muy bien, De exactamente. entrada. Exactamente. Sí. Por eso a veces ya lo muestran y los arqueólogos, digamos, y dicen, esto es del tal periodo, punto. Exacto. Sí, Andrea, muy bien, Marisa. Sí, sí, no sé quién me habla. Ah, Marina, sí. Marina, ¿los sarcófagos dónde los ponían? Adentro de las tumbas. Ajá. ¿Está? Adentro de tumbas. Tumbas hechas en piedra. Ahora vamos a ver algunas de estas tumbas. Bien. Los textos de los sarcófagos, entonces acá vemos un sarcófago por afuera. ¿Está? Después vamos a ver esto de los ojos. Está acá. Les voy a explicar esto de los ojos, por qué hay ojos. Y está muy bueno saber un poco más de esto, porque no se habla demasiado de los textos de los sarcófagos. Se habla mucho de los textos religiosos del Imperio Nuevo, pero no de los anteriores. Y tiene sus singularidades. Bien, acá tenemos una estela funeraria, ¿tá? Y la traje para que vean los dibujos, la calidad de los dibujos, que son mal hechos, digamos. O sea, miren la ropa del hombre, ¿no? O sea, esto no se dibujaba así solamente en las primeras dinastías del Reino Antiguo. Se dibujaba con esta rigidez a la persona. Esto después fue perdiendo. Los dibujos en las tumbas, en las paredes, perdieron esta rigidez. Y acá Como las estatuas, ¿no? Exacto. ¿Se acuerdan la estatua del rey de Mentuhotep que yo les mostré la otra vez? Me dijeron todas, los pies enormes, claro, porque como que se perdió la fineza del arte, por decirlo de alguna forma. Inclusive fíjense en los jeroglíficos, están hechos como por una persona que no supiera dibujar. Acá este ojo es cualquier cosa, o sea, inclusive las ofrendas no tienen la delicadeza de lo que hemos visto en otras pinturas del reino antiguo, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo para que ustedes vean. Como que involucionaron. Exactamente. ¿Lo ven bien, chiquilines? Sí. Sí, fue como una involución. Bien. No, para atrás. Y, esperen, esto lo vamos a ver después. Bueno, entonces, también hubo un cambio en los dioses. Osiris, que había sido considerado solamente un dios funerario real, o sea, de los reyes, se convirtió en la divinidad más popular, siendo accesible a todos. Recuerden, Osiris era solamente prerrogativa de los reyes, era un dios solo de los reyes. Y a partir de ahora fue el rey del inframundo para todo el mundo. Valga la redundancia de la palabra. Y fue un dios muy popular. Por eso aquello que yo les conté hace muchas clases atrás, de una necrópolis en Saqqara, que tiene el nombre de la madre de todas las vasijas, que yo les dije a ustedes. Recuerden esto porque en esta necrópolis se cree que fue enterrado Osiris y que fue centro de culto durante miles de años, y las personas iban y le llevaban vasijas como ofrenda a la tumba de Osiris. El nombre de esta necrópolis es el-Kaab, UMM-el-Kaab.
El Kaab es el nombre de esta necrópolis donde se creyó durante miles de años que había sido la tumba de Osiris. Si ustedes buscan en internet van a encontrar unas fotos donde hay millones de pedazos de vasijas de todas las épocas del Egipto antiguo. ¿Por qué? Porque Osiris... En Ávidos está, ¿no? Exactamente, muy bien, Alicia. Exactamente. ¿Por qué? Por esta razón, ¿verdad? Porque Osiris dejó de ser un dios solamente para los faraones y pasó a ser el dios del inframundo para todo el pueblo. También destacaron otros dos dioses originarios de la ciudad de Tebas, que uno fue Montu y el otro fue Amón. Y Amón alcanzó la dinastía, alcanzó la supremacía religiosa cuando cae la dinastía número 10 de la ciudad de Heracleópolis. ¿Se entendió? Sí. Recuerden, cada ciudad tenía su dios. Entonces, si ganaba una ciudad sobre las otras, iba a imponerse esa deidad. Y eso fue lo que pasó con Amón. ¿Está? Bien. No tengo fotos de Montu, tampoco tengo fotos de Amón, porque hay muchos dibujos que parecen, no sé, mangas escritos, dibujados, y no encontré ninguno que me gustara, así que bueno, queda para la próxima. Bien, ¿dónde se enterraban los reyes y dónde se enterraban la nobleza en el primer periodo intermedio? Bueno, en mastabas y en hipogeos. Mastabas e hipogeos. Hipogeos son tumbas excavadas en la roca. Y varios reyes se hicieron construir cenotafios en la necrópolis de Abidos. Cenotafios, acuérdense que son las falsas tumbas, que fueron muy comunes en los primeros años, en los últimos años del periodo de las dinastías 0 y 1 y 2, y también durante los primeros años del Reino Antiguo. Ahora se volvieron a utilizar los cenotafios. Bien. Esperen, ¿qué hora es? 13. Estamos bárbaros. Bueno, vamos a ver. Me perdí. Vamos a ver algunas tumbas de la ciudad de Heracleópolis. Ya lo vimos la clase pasada, pero encontré algunas cosas interesantes de esa tumba. Una necrópolis es. Bueno, acá tenemos otra vista. Esto ya lo vimos en la clase pasada, pero acá lo vemos de otro punto, ¿verdad? La foto está sacada de otro punto. Las tumbas son estas. Acá. Esto es toda la necrópolis, ¿verdad? Tumbas construidas con bloques de piedra. No llegan a ser mastabas, pero son tumbas con una especie de techo. Tampoco llegan a ser hipogeos, porque los hipogeos tendrían que estar excavados en la roca. Es algo más bien diferente, que después no se siguió utilizando esta forma de enterramientos. Acá trabajó un equipo de egiptólogos españoles durante muchos años. Pero yo les quiero solamente mostrar las fotografías. Bien, esta es la necrópolis entonces, y acá vamos a ver cómo son las tumbas. Esto está mirado desde arriba. Ven que tiene paredes hechos con bloques, pero en realidad es una tumba común y corriente. No hay nada fastuoso acá, no hay nada exagerado. Es simplemente una tumba y acá adentro se ponía el ataúd y ya está, se tapaba y ya está. Acá lo que vemos es una falsa puerta. ¿Se acuerdan de las falsas puertas por donde tenía que atravesar el alma? Bueno, esto se siguió, la creencia nunca se perdió del Ka, el Ba y todo aquello, ¿verdad? Y bueno, lo de las falsas puertas era indispensable, porque si no el alma del difunto no podía ir
desde un plano hacia el otro plano, digamos. Entonces se siguieron utilizando. Las falsas puertas estaban en algún lugar de esas tumbas que yo les mostré recién, pero se extrajeron para poder limpiarse y leerlas. ¿Ah? La forma es igual al periodo anterior. ¿Ah? Andrea, Sí, en la foto anterior, sí, en las tumbas, hay un cuadrado vacío. ¿Qué esto. es eso? Eso. No sé. Bien. No tenía explicación la foto más que decía tumbas en la necrópolis de Heracleópolis y no decía más nada. Ya está. Sí, a mí también me llamó la atención porque está bien, es un cuadradito perfecto, ¿no? Que parece sí. estar lleno de agua aparte. Pero no sé. Está bien, está bien. Bueno, acá vemos una falsa puerta. Hay varias falsas puertas que encontró esta expedición española. Acá tenemos otra. ¿Tá? Miren qué bonita. Acá se ven los colores. Los colores Acá están mejor los ojos, que sí. dijiste vos. Y El ojo acá del se otro. notan los ojos. ¿Ojos qué? Primero, en esta falsa puerta no hay ojos. No. ¿Ah? No hay. Sí está esta fachada, que se recuerden, la fachada del palacio, todos los dibujos alrededor de, digamos, ¿cómo se llama lo que? Ay, ¿cómo se llama donde se ponen Sí, las cosas que sostienen la puerta. Los dinteles, ¿no? ¿No se llama dintel? Sí. Dintel. Ahí va, me salió. Entré. Los marcos. Hola Marta, ¿cómo andás? Más vale tarde que nunca. Más vale recién tarde que termina- nunca. Recién terminan de irse esta gente. Basta. Bueno, está todo grabado, no te preocupes, ¿está? Bueno, bárbaro, Sí, bárbaro. sí, está todo grabado, no te preocupes. Bueno, genial. Bien, lo interesante de esta falsa puerta con respecto a la anterior es que acá vemos los ojos, los mismos ojos que habíamos visto en el segundo ataúd que yo les mostré. ¿Ah? Que estos ojos tienen un significado. Más allá de que cada ojo tiene su significado aparte, porque uno es el ojo de Horus y el otro es el ojo de Ra, que lo pueden buscar en internet. Sí, están distintos además Son ahí. distintos, exactamente. No son iguales. No es casual que, o sea, parece la cara de una persona, los ojos puestos en cada uno en su lugar, pero cada ojo tiene un significado diferente. Este es el ojo de Horus, el de la, o sea, Solo el de... el de la derecha, mirando de frente, el de la derecha, y el otro es el ojo de Ra. No significan lo mismo cada ojo, ¿tá? Significan cosas distintas. Y por último vemos que se encontró en esta necrópolis vasijas como ajuar funerario, pero quiero que se fijen en cómo están hechas estas vasijas. O sea, esto parece hecho del Neolítico, más o menos. Acá no hay nada, no hay ningún color extraordinario, no hay ningún dibujo, no hay ninguna pintura, o sea, son vasijas comunes y corrientes. La cerámica involucionó también, como todas las artes, y se hicieron vasijas, ya les digo, como para de uso doméstico. Elementales. Para Elementales. lo que fueron hechas nomás. Sí. ¿Está? Bien, esto es, creo que no tengo más fotografías. No traje muchas porque no encontré casi nada. Bien. ¿Eso lo vas a pasar? Las fotos sí las voy a pasar, sí. Dale. Bueno, ¿qué pasa entonces con la religión y por qué estos cambios tan grandes? Este historiador que se llama John Wilson nos explica lo siguiente. 10 minutos tenemos. Así como el rey Dios fue rebajado al nivel de los simples mortales, así también los nobles fueron elevados al nivel del gobernante divino. Esto se hace particularmente visible al
estudiar las creencias y las prácticas mortuorias, ¿verdad? Lo que vinimos diciendo ahora. Los privilegios antes exclusivos del faraón respecto de una vida eterna plena se extendieron ahora a los nobles, con lo que se ha llamado democratización del más allá. En el reino antiguo, solo el faraón era un dios en el otro mundo, admitido a la compañía de los otros dioses para gozar una bienaventurada eternidad por derecho divino. O sea, solamente el faraón iba a poder, en el más allá, codearse con el resto de las deidades porque él mismo era una deidad. Por lo que refiere a la continuación de este mundo en el otro, los nobles del reino antiguo dependían del favor real para la felicidad ultraterrena y se les negaba los efectos de las oraciones, conjuros, etcétera, contenidas en los textos de las pirámides. En el primer periodo intermedio, los nobles eran independientes del faraón en este sentido y se apoderaron de los textos de las pirámides y los hicieron inscribir en sus ataúdes. Su utilización por simples mortales significa que cualquier hombre suficientemente prominente y rico para permitirse tener un ataúd con inscripciones y servicios sacerdotales en su funeral, contaba con la intervención de la magia y de la religión para ser deificado después de muerto. Porque esa es otra cosa que capaz que no lo nombré. El tema de ser igual a los dioses sucedió en esta época, ¿tá? Porque era solo el faraón que podía ser igual a un dios. El resto no podía ser. Podía acompañar al faraón hacia el otro mundo, pero no llegar a tener el estatus de deidad. En esta época, curiosamente, sí se podía, entre comillas, hacer. ¿Tá? Y todo esto es a través de los textos de los ataúdes. ¿Tá? ¿Qué pasa con...? Bueno, recuerden que los textos en realidad tienen mucho que ver con los conjuros, ¿verdad? Con la magia. Bien, los textos de los ataúdes en realidad, aunque nosotros los hayamos visto en otra superficie, antes lo veíamos en la piedra, ahora lo vemos en la madera, en realidad no cambiaron, o sea, no es que fueran originales, no introdujeron originalidades ni morales, ni religiosas, ni nada. En realidad son la misma mezcolanza de rituales, himnos, oraciones y conjuros, fórmulas mágicas que los textos de las pirámides. O sea, no se innovó en ese sentido. ¿Me explico? Se copiaron los textos de las pirámides y se trasladaron a los ataúdes, pero no se innovó en más nada. ¿Se acuerdan que yo les dije los textos de las pirámides que eran toda una mezcolanza de cosas aparentemente sin sentido? Bueno, esto es igual. ¿Está? ¿Entendieron esta parte? Sí. Sí. Están todos tan callados. Beatriz está sosteniendo la cabeza como si... Sí, la cabeza porque me duele la cabeza. Me duele bueno, acá. está. Bien. En realidad no cambió de lugar el texto y de función, pero no cambió la forma de escribir. Pero hay algo que es rescatable porque después va a tener su, digamos, historia en el Imperio Nuevo con otros textos funerarios que, además de los textos de los ataúdes, se habla, o sea, en otros textos, ¿verdad? Además de los textos estos, que tienen que ver con los ataúdes, la integridad moral era un requisito previo para la felicidad eterna. Por más que haya habido cambios en Egipto, en realidad se seguía pensando más o menos igual en cuanto a cómo acceder a la vida eterna o cómo llegar al paraíso.
que se llamaba el campo de los juncos. La integridad moral era un requisito previo para la felicidad eterna y los bienes materiales no tenían tanta importancia como el carácter de una persona. En esta época se creía en un juicio mortuorio ante los dioses, previo a la obtención del ingreso en el paraíso. En tiempos posteriores, o sea, a futuro, el dios Osiris va a ser el que se va a convertir en juez de los muertos. ¿Se acuerdan? Cuando Sí. estoy hablando Siempre. del... El corazón y la pluma. Exactamente. Exactamente. ¿Que está en dónde? ¿En qué papiro tan... ¿Qué era? No, yo te quería preguntar una cosa. Sí. Cuando tú decís integridad moral, ¿qué era? ¿No robar? No sé, no Integridad cometer moral es lo mismo delitos, ¿qué otra? Que ahora. el mismo concepto que tenemos ahora. Ya. No robar, no matar, respetar a la mujer, etcétera, Ah. etcétera. Bueno, lo mismo concepto de integridad moral que nosotros tenemos ahora Era era el lo que que tenían los manejaba. egipcios. ¿Qué pasa con Osiris? Nosotros sabemos que Osiris después fue el juez de los muertos en qué cosa que lo vimos también este año y fue tan importante durante el Imperio Nuevo que también se escribía en papiros. ¿Cómo se llama ese texto religioso? ¿El libro de los muertos? Muy bien, el libro de los muertos. Exactamente. En el libro de los muertos, Osiris es el que preside el pesaje del corazón de los hombres, ¿te acordás? Corazón era el centro del pensamiento y de la voluntad. Y del otro lado se pesaba con el símbolo de Maat, que es una pluma. Y era aquello de, si pesaba más el corazón que la pluma, entonces la persona no tenía salvación y era comido por un monstruo. En esta época, aún Osiris no está precediendo este tribunal donde se juzgaba a los muertos, sino que era precedido por Re, el dios Sol. Y este acto de pesar el corazón se llamaba medir el carácter. Hay referencias a que aquella balanza de Re en la que se pesa el corazón y Maat, se admite que el hombre podía llegar a la muerte con defectos y virtudes. Medir el carácter en la balanza hacía entrar los defectos en la cuenta, pero las virtudes pesaban más que los defectos. Y si las virtudes pesaban más, entonces los defectos quedaban perdonados. Era una especie de pedir perdón por los pecados ante los dioses. O sea, esto es un concepto que a nosotros no nos parece nuevo porque tenemos una influencia de la religión judeocristiana. Pero si nosotros pensamos que esto se desarrolló en el año 2000 a.C., entonces ahí tenemos que ver, ¿vieron? Cómo es que las religiones en sí se toman una de las otras. El concepto del perdón de los pecados ante los dioses, en realidad, nace en este momento, en el primer periodo intermedio. Va más allá de pesar el corazón y la pluma de Maat. O sea, va más allá de tener que recitar fórmulas mágicas para poder atravesar las 12 horas de la noche, que era lo que duraba la travesía por el inframundo. O sea, va más allá de todo eso, tiene un concepto moral más profundo. ¿Está? Quedaste dura unos segundos. ¿Cómo? Sí. Quedaste dura unos segundos. Sí, me apareció recién un cartelito que decía su internet está inestable. Bien, la medida del carácter entonces, ¿está? Y los defectos contaban, pero las virtudes también contaban. Y si las virtudes pesaban más, los defectos entonces quedaban perdonados y al muerto se le permitía reunirse con los dioses. Desde aquella época en adelante, los muertos se llamaron justificados de voz de hablar, o triunfantes, significado
significando, perdón, que habían sido considerados justos por el tribunal de los muertos. Me parece que fue una cantidad de información hoy. Sí, Fue sí, como sí. mucho, ¿no? Pero bueno. Mm. Eh, No entendí lo de justificados de voz. de voz, ¿Qué? por ¿Quién hablar, de la es? voz de hablar. Ah, Justificados, lo voy a leer de vuelta. En la época en que tratamos, el tribunal divino estaba precedido por Re, el dios Sol, y la pesada, o sea, la pesada del corazón, el pesaje del corazón se llamaba medir el carácter. mm. Hay referencias a aquella balanza de Re en la pesa de Maat. Así está en algún texto antiguo, por eso parece que estuviera mal escrito, pero está entrecomillado. Después que lo lean se van a dar cuenta. Se admitía que el hombre podía llegar a la muerte con defectos y con virtudes. La medida del carácter en una balanza hacía entrar los defectos en esta cuenta. Si las virtudes pesaban más, los defectos quedaban perdonados y al muerto se le permitía reunirse con los dioses. Desde esa época en adelante, a los muertos se los llamaron justificados de voz, justificados de hablar, ¿tá? Claro. O triunfantes, significando, o sea, el significado de esto es que habían sido considerados justos por el tribunal de los muertos. Hay mucha cosa entrecomillada que después ustedes lo van a leer y se van a dar cuenta que son la traducción de la escritura egipcia al español, por eso está entre comillas. Y por eso a veces parece que estuviera mal escrito, pero recuerden que estamos hablando de lenguajes totalmente diferentes, por lo tanto... ¿Podría ser verbos, confesión? ¿Podía ser como una confesión? No. Sí, podía ser, sí. Sí, era... Sí, como una confesión, sí, pero no te olvides que era después que la persona había fallecido, ¿verdad? Todo esto está dentro de la órbita de la vida en el más allá. O sea, la persona no confesaba sus... Claro, pero al decir la voz, capaz que, sino dentro suyo, dentro de uno. Claro, por eso digo, lo que está entrecomillado es el concepto, o sea, es la forma que tenían los egipcios de explicar esto en su idioma. Capaz que nosotros le pondríamos otro nombre, pero de hecho no, esos términos los desconocemos, son cosas desconocidas, entonces las traducciones no son exactas. Por eso se habla de triunfantes también. ¿Tá? El término triunfante capaz que es más sencillo de entender para nosotros porque son los que son considerados justos por este tribunal. ¿Tá? Igual, como todo está entre comillas, entonces por eso vale la aclaración, que lo que está entrecomillado es lo que está traducido. Y bueno, lo aceptamos como es, porque no se olviden de que estamos hablando de una lengua muerta. Entonces a veces las traducciones son complicadas. ¿Tá? Por eso cuando leemos algo que está traducido al Egipto, si ustedes quieren buscar, por ejemplo, lo de Ipur o lo de que hablamos hoy, van a ver que la forma... Sí, ya terminamos igual, Sandra, tranquila. Las formas son bien distintas a las nuestras, ¿no? La forma de la escritura y todo lo demás es muy diferente a la nuestra. Bueno, ya son y 34. Ahora sí voy a dejar de grabar. De grabar. Ya está. No me digas. No me digas que no había grabado.